Pois nada, boas noites e grazas por vir a este espazo de reflexión de Galicia Debate, onde hoxe o tema é tamén moi atractivo, como todos os temas que se tratan aquí, que son elexidos por persoas que entenden o mundo dunha maneira especial. Por menos prestan atención. Así por falar do futuro de Latinoamérica. Unha ocasión, como decía, para reflexionar, sobre todo cando houve cambios en Colombia, en Chile, hasta años recentes, dentro de unhas horas, posiblemente, e isto lo digo eu, oxalá se produza outro cambio máis en Brasil, que volva Lula a ser o presidente, e ese continente americano, latinoamericano, volva a ser, pois, en fin, esa parte importante, que Brasil volva a ser unha parte apreciada globalmente por todos. Hoxe acompáñanos Antón Leis, que é director xeral da Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo Internacional. Ten amplia experiencia no sector do desarrollo, ocupou postos na OCDE, na Secretaría de Asuntos Internacionais da Unión Europea, Banco Africano de Desarrollo, Banco Mundial e en asuntos internacionales no gabinete de prensa do Goberno de España. Pois benvido, Antón, porque ahora estás na túa casa. Bueno, sí. Tienes de Santiago de Compostela, por lo tanto, estás na túa casa, que eu creo que cando un ven á súa casa a compartir a palabra con amigos e con coñecidos, pois sempre unha chamada feliz, non? Máis feliz que outras chamadas que se producen ás veces e que non son tan agradables. Bueno, abrimos este tempo, este espazo, se te parece, facendo un marco xeral, un debuxo, grandes trazos, de cal é a situación, baixo o teu punto de vista, das relacións que mantemos con Latinoamérica, a situación de Latinoamérica e as relacións que mantemos tanto a nivel de Unión Europea como de España. A min asústame moito o feito de que, en fin, nas relacións de cooperación parece que os cartos son necesarios. Sin financiamento é difícil levar a cabo nada. Nos últimos 7 anos, tú me confirmarás se é certo ou non, para os últimos 7 anos, 3.400 millóns de euros, que é a metade do soldo do presidente dunha compañía eléctrica española moi conocida, Iberdrola, é a metade do que ganan un mes. E iso só para un ano. Dito isto, esa palabra. Bueno, moitas gracias pola invitación. Bueno, eu debo dicir primeiro que non son un experto en América Latina, traballo moito en América Latina porque a mitad do que fai a cooperación española, dos nosos fondos van para América Latina. Eu paso bastante tempo viaxando por América Latina, pero é unha rexión do mundo que para nós como españoles, pero tamén como galegos, é estratégica, ¿no? Porque temos uns vínculos históricos, culturais de todo tipo. A mí gustaría empezar primeiro falando, antes de falar do futuro, falando do presente, da situación da América Latina neste momento. A situación non é moi distinta do resto do mundo, unha superposición de crises, ¿no? Se pensamos na COVID-19, por exemplo, podemos ver que tanto na dimensión da crise sanitaria como da crise económica, da crise social, a América Latina é probablemente o continente do mundo máis afectado. Polo tema estrictamente sanitario, digamos, as consecuencias da pandemia, a América Latina chegalle a pandemia no peor dos mundos, ¿no? Por un lado, tes unha pirámide de población que non é moi distinta da europea. Isto non é... Bueno, é moi fácil e moi tópico dicir, bueno, o futuro da América Latina son os xoves, o importante en América Latina é a xuventude. Bueno, eu teño visión que máis ben o problema, un dos desafíos en América Latina neste momento é o envellecemento da población, con sin sistemas de pensións como os que temos aquí, ou de asistencia social ou de sanidade. É verdade que se un mira as cifras de mortos e as cifras de infeccións da pandemia, América Latina ten per cápita máis das que tivemos aquí na Unión Europea, e ademais sen os servicios de protección social e un sistema de saúde pois como ese. E ao mesmo tempo
ten unha desvantaxe con respecto a África, que é a poboación pois eso, máis maior. A verdade é que é moi difícil saber se a pandemia afectou máis a África, Asia ou América Latina, porque como se reportaron os casos é difícil, pero o que sí é certo é que América Latina tiña unha pirámide poboacional e ao mesmo tempo unha ausencia de servizos, digamos, de saúde e sanitarios que fai que a pandemia lle pegue moi duro. Desde o punto de vista económico tamén, sabedes xa que, bueno, os que haberá algún economista na sala, pero vamos, América Latina viña dunha época perdida do punto de vista económico, tivo un grande crecemento no primeira década dos 2000, impulsado sobre todo por os prezos das materias primas, e aí, bueno, hubo outra ola de gobernos de esquerdas e digamos, de cambio en América Latina a principios dos 2000, impulsada por ese crecemento tamén das materias primas e un crecemento económico, pero é verdade que viña nunha década de estancamento económico, con unha media de crecemento do 1-2%, que en economías emerxentes pois non é suficiente, non? É verdade tamén que da pandemia as perspectivas tamén de, digamos, de saída da crise da pandemia tamén son máis, falamos dun rebote inferior a outras rexións, sobre todo emerxentes do mundo. E dende o punto de vista social, un incremento das desigualdades. Xa era o continente máis desigual do mundo, se un mira as cifras do coeficiente de Gini, como se distribúe, digamos, a riqueza, os ingresos, mire como se mire, América Latina é o continente máis desigual do mundo. Entón, esa triple crisis da que apenas a rexión estaba saindo, venlle agora esta nova triple crisis que temos neste momento, enerxética, alimentaria e de financiación derivada da invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero tamén de algúns elementos estructurais, ¿no? A crise climática. Se un pensa, por exemplo, América Latina, nos pensamos tamén nos grandes países moitas veces, pero América Latina tamén é Centroamérica, e, por exemplo, o corredor seco de Centroamérica, que está nunha situación, bueno, moi exposto a fenómenos atmosféricos, e tamén a unhas secas moi importantes, ¿no? Vimos hai uns meses en Ecuador, que foi un dos países que tivo un estropido social a causa dos prezos dos fertilizantes derivados da guerra de Ucrania, ¿no? É dicir, unha superposición de crises e un risco que a estas dúas triples crises, ¿no?, superpostas, se engada unha última que é a máis problemática e que xa había algúns síntomas antes, que é unha crise, digamos, de confianza nas institucións, de democracia, polarización política e conflictos que en América Latina son sempre internos, porque, bueno, sabedes que América Latina é unha das rexións máis pacíficas do mundo en termos de guerras entre países, o cual, bueno, pues hai tamén unha teoría de sociólogos que eso tamén explica, digamos, a febreza dos estados, porque como houve poucas guerras, digamos, entre estados, pues tamén digamos, o enemigo sempre foi interno nos países, e a posibilidade, pues, que ante a falta de respostas e a falta de capacidade dos gobernos para facer frente a estas crises, sobre todo porque no eido económico os gobernos veñen moi endebedados e con moi pouca capacidade para facer frente ao que ven, ¿no? Pois hai un risco que haxa un debilitamento da democracia, que tampouco nos debe sorprender, porque hai un debilitamento da democracia en todos os sitios, incluído aquí onde estamos. Eso tamén é unha das reflexións que nos levou o Ministerio, o Goberno de España, neste caso, a cooperación española, a empezar a traballar nun novo programa de democracia en América Latina. O tema da democracia é moi importante porque se un mira, por exemplo, o Latinobarómetro, que é un instrumento bastante bo, porque fan dos estudos a nivel internacional do estado das percepcións da democracia en América Latina. Temos ese instrumento que o fai Marta Lagos, unha socióloga chilena moi boa, e temos a un 51% aproximadamente dos latinoamericanos que están dispostos a aceptar reximes que non son democráticos se, digamos, resolven os problemas, ¿no? Un pouco unha especie de, como dicir, bueno, de cuestionamiento de esa idea de la democracia no me funciona, ¿no? La democracia no le funciona a la gente. Ese risco está aí. Había xa un descontento no ano 2018, vemos estoupidos de descontento en Brasil, todo empeza sempre, bueno, ou en Chile, por exemplo, que empeza con un, digamos, un estoupido polo incremento dos prezos do transporte público en Santiago de Chile,
de 30 pesos, ¿no? Ese lema de no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Cuestionando, digamos, a transición democrática chilena, etc. Bueno, é verdade que en algúns países ese cuestionamento da democracia se canaliza, o caso de Chile, ou o caso da chegada a un país, digamos, tan conservador como Colombia da esquerda do goberno por primeira vez na historia do país. Pero ese risco para a democracia está aí. É verdade que cando un mira a evolución en América Latina ten por un lado grandes progresos ou grandes movimentos sociais, digamos, que poden cambiar as cousas nun sentido positivo, ou, bueno, isto xa é para valorar por cada un, pero vamos, por tomar o punto de vista que tomamos aquí. Pero tamén hai grandes retrocesos. Por exemplo, en Centroamérica, se un mira o que está acontecendo en El Salvador, en Guatemala, o que estaba acontecendo agora que houve un cambio tamén bastante importante en Honduras, ¿no? En Honduras, o anterior presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está extraditado aos Estados Unidos por narcotráfico. Foi el, digamos, o presidente que introduce a extradición dos propios nacionais hondureños, e un dos primeiros que sai extraditado por os Estados Unidos é o propio presidente. Ou países como Guatemala ou El Salvador, onde hai unha vulneración sistemática dos dereitos humanos. En Guatemala van ter eleccións este ano e as perspectivas é que poda gañar a filla de Fray Ríos Montt, que foi non só un dictador, sino un xenocida guatemalteco, ¿no? Para darvos unha idea de como está a región. Pero bueno, é verdade que hai oportunidades en Chile, hai oportunidades en Colombia e hai oportunidades en Brasil. Podo dicir algunhas palabras de algún deles, pero tamén dicirvos que ademais destas crises hai unha crise tamén en América Latina que é importante, que é a da presenza no mundo un pouco, ¿no? Se un mira, por exemplo, o Acordo de París do ano 2015 sobre cambio climático, é un acordo que se fixo fundamentalmente gracias a Europa e a América Latina. De feito, as dúas rexións do mundo que fixeron progresos reais na descarbonización da economía son estas dúas, somos nós os europeos e os latinoamericanos. Pero é verdade que a América Latina está un pouco desaparecida dos debates globais. Xa non, líderes, por exemplo, que puderon selo, como Andrés Manuel López Obrador en México, pois decidiu ter unha axenda completamente interna. En algún momento anterior levaba a participación de España no G20. López Obrador non viaxa, non sai de México. Saiu, creo que unha vez, os Estados Unidos a ver a Trump. Nunca saiu máis. E, bueno, eso, un país como México, 140 millóns de persoas, fronteira cos Estados Unidos, unha potencia, está no G20, está nos foros internacionais, pois non está contribuindo aos grandes debates globais. Hai agora unha oportunidade, tamén vos digo que hai unha fraqueza, eu penso, bueno, a miña impresión, no, dos liderados do lado latinoamericano, que tamén por parte de Europa un esquecemento de América Latina. Desde todos os puntos de vista, dende o político, o de cooperación tamén. Se pensamos en cooperación os europeos levamos moito tempo, coa excepción de España probablemente, non? Pero levamos moito tempo mirando a África, con esta idea de que o desenvolvemento, non? A axuda ao desenvolvemento ten que dedicarse aos países máis pobres, e que os países de renta media, que os países latinoamericanos non precisan axudas. Pero bueno, se eso fose así, os outros países de renta media terían resoltos problemas de asimetrías de xénero, a transición ecolóxica ou a digitalización e todo iso, e non é o caso, non? Pero hai unha oportunidade moi grande que comeza o 24 de febreiro deste ano coa invasión de Ucrania. E aí, nestes primeiros votos na Asamblea Xeral de Nacións Unidas, atopámonos os europeos bastante sós, francamente, no mundo, salvo nun continente que é América Latina, onde todos os países votan condenando a invasión de Rusia. É verdade que logo, con algunhas diferencias un pouco técnicas, porque os países latinoamericanos soen ser moi hostís á idea de aplicar sancións, porque, sí, as sancións son cosas, primeiro un pouco discutibles, a súa efectividade. É verdade que temos unha historia de aplicación de sancións, empezando por Cuba, que pues, en América Latina non hai desde o punto de vista da política internacional dos países, molesta bastante ese tipo de medidas agresivas. Pero é certo que, salvo 4 países na primeira votación na Asamblea Xeral de Nacións Unidas,
que se absteñen, e que son os 4 países que podedes imaginar: Nicaragua, Venezuela e Cuba, ¿no? Realmente foron 3, non sei se Honduras naquel momento se estiveran, non recordo ben, pero casi todos os países de América Latina aí sí que estaban do lado dos europeos. Da casualidade que non é o caso en África, onde tes 3 bloques máis ou menos entre abstencionistas, bueno, 2 bloques máis ou menos a partes iguais entre abstencionistas e países tipo Eritrea, etcétera, que votan con Rusia, e despois os países, digamos, que votan coas posicións máis europeas, ¿no? Entón aí tamén empeza Europa a botarlle unha ollada a América Latina, tamén nun momento óptimo, porque sabedes que España ten a presidencia do Consello da Unión Europea o segundo semestre do ano 2023, e a idea que dende o goberno, bueno, a idea da xenda internacional da Unión Europea, cara onde queremos orientala é cara a América Latina, fundamentalmente, ¿no? E ter unha cumbre Unión Europea-CELAC. Sabedes que a CELAC é un organismo que inclúe a todos os países da América Latina, tamén do Caribe. Están todas estas isliñas pequenas. De feito, un dos problemas para fixar a data do cumio entre os xefes de Estado e Goberno dos dous lados é que, bueno, en teoría a presidencia despois de Argentina que ten agora tocaría ya San Vicente Granadinas, que tampouco que son unha gran potencia internacional. Entón estamos vendo aí como vamos a arranxar iso para que os argentinos podan extender, que vexamos un pouco, ¿no? Pero bueno, aí esa gran oportunidade de renovar esa nova relación transatlántica, ou relación transatlántica, pues sí, cos Estados Unidos, pero tamén con América Latina. Ademais de outros intereses estratégicos que, bueno, pues tamén os sabedes, América Latina é unha das grandes, sobre todo en Chile e Bolivia, grandes reservas de litio do mundo, e hai intereses estratégicos, digamos, empresariais, económicos, claramente en América Latina, ou mesmo na situación de crise alimentaria na que estamos, pois a capacidade exportadora de cereal que pode haber dos países do Cono Sur, da Argentina, Uruguai, etc. Entón, bueno, período de cambios. Chile, cambios, cambio, efectivamente, aunque un cambio un pouco, sabedes, como moi tumultuoso, porque houbo unha impugnación da clase política, eses 30 anos, ¿no?, da clase política do período da transición democrática chilena, pero é verdade que aínda iso non cristalizou nunha alternativa, porque aí se produce un referendo constitucional onde, digamos, se empeza de cero, acabase coa clase política tradicional, se xenera un conflicto de legitimidades entre un congreso que sigue traballando e unha convención constitucional composta nunha grande maioría por xente que non están en partidos políticos, co cal pues, tes animalistas, indigenistas, ecologistas, xente que ven con causas, microcausas moitas veces. E bueno, os partidos políticos, por moi denostados que podan estar, son integradores de oposicións, e para facer unha constitución un ten que negociar. O problema é que se un é animalista, no artigo sobre os animais non pode transixir, o resto da igual. Entón, o que aconteceu tamén un pouco coa Constitución chilena é que tes unha Constitución de 400 artigos, que son moitísimos, dos cales pues, o 90% son perfectamente homologables a unha Constitución europea, pero hai un 10% de excentricidades, ¿no? Por exemplo, no artigo onde se fala dos delitos sexuais e reproductivos das mulleres, falase tamén do delito prazer, unha cousa, en fin, pouco discutible, ¿no? Pero bueno, está aí. Entón tes unha Constitución un pouco chea de excentricidades, e o que é verdade é que hai un rexeitamento absoluto da Constitución. Ademais, nas eleccións con maior participación en Chile, porque estas foron as primeiras eleccións co voto obligatorio, ¿no? Que é un dos grandes debates que está agora acontecendo na América Latina, o tema do voto obligatorio. Entón, tes un goberno que, por un lado, ten a oportunidade de cambiar o que é Chile. Chile é un país moi estable, dende o punto de vista de desenvolvemento económico fantástico, cifras macroeconómicas fantásticas, pero con unhas desigualdades que foron un pouco, digamos, que se foron pudrindo ali durante moito tempo, e un día estoupou pola vía do, bueno, un descontento que empeza con movilizacións estudiantís, pero que acaba nun estoupido enorme, e aí sae todos os problemas do país, incluso algúns que son de moi difícil solución, como o tema dos mapuches e os temas das poboacións indígenas, que é outro dos grandes desafíos, ¿no?, de América Latina. En Colombia tamén descontento social ante unha reforma tributaria. Tamén Colombia é un país renta media alta, pero con unhas dificultades moi grandes derivadas dun conflito armado de moitas décadas, ¿no? E agora tamén
é moi exposto á migración venezolana. Sabedes que Colombia acolleu a 2 millóns de venezolanos. Eu non sei se España sería capaz de acoller a 2 millóns de, non sei, de marroquíes ou de venezolanos mesmo. Eso, Colombia, pois un grande descontento social que aí de novo si se canaliza pois, a través da elección de Gustavo Petro, unha elección axustada, pero unha elección que abre moitas esperanzas en Colombia, ¿no? E logo está o tema de Brasil, que aí está, eu hoxe estaba negociando a lei de cooperación cunha diputada de Esquerra Republicana de Cataluña que é de orixe brasileiro e que obviamente está apoiando a Lula e que aínda non o ven claro, ¿no? Eu penso que vai gañar Lula, pero o marxe vai ser estreito e tamén é un pouco o que vos dicía, que pode enganar un pouco se un mira pois estes grandes países virando a esquerda, ¿no? Porque hai dentro dos países unhas divisións moi grandes. Petro gaña as eleccións con un 51, un 52% dos votos e o tipo que ten un 48 é un tolo prácticamente, ¿no? E despois eso, pois algúns países viraron a dereita, como o caso de Ecuador, en Uruguai tamén goberna a dereita, Paraguai tamén. Entón, un pouco xa por concluir, ¿no? Porque bueno, este tema de como pode verse, digamos, estes xiros desde o punto de vista da esquerda latinoamericana. Eu penso que a esquerda latinoamericana ten agora grandes debates moi interesantes que ten que resolver. O primeiro, se vai ser unha esquerda transformadora ou non os vai a ser. Cando digo transformadora non quero dicir, digamos, máis de esquerdas ou menos de esquerdas, senón realmente vai a transformar as estruturas productivas e vai cambiar o modelo de cohesión social ou non, porque houve unha esquerda supostamente moi de esquerdas nos anos 2000, moi bolivariana, etc., que non cambiou nada. Hai un politólogo argentino que se chama non me lembro, pero que fala e que di Pablo Stefanoni, que di a esquerda latinoamericana de principio dos 2000 fixo moi ben da porta da casa para dentro, é dicir, coas transferencias de rendas ás familias, moita axuda social, pero mal da casa para fora, é dicir, a transformación pois, da gobernanza dos países, unha transformación institucional, non se fixo ninguna reforma fiscal prácticamente en ningún país, ese é un dos grandes temas, ¿no? Entón, esa é a cuestión agora, ¿no? Esa nova esquerda vai realmente transformar os países ou vai aproveitar, digamos, aquí neste momento hai unha desvantaxe que é unha vantaxe nesta visión transformadora, que é que aquela esquerda tiña os prezos das materias primas para regalar axudas sociais en cambiar realmente as estruturas productivas e as gobernanzas, as institucións dos países, e esta chega nun momento de crise económica, de dificultade, de inflación, de tal. Entón, ese primeiro debate está aí. O segundo debate, que eu penso que está bastante ben ilustrado, é o tema de Chile. Se unha esquerda que vai gobernar para a maioría ou unha esquerda que ve estas maiorías febres como nunha lógica de correlación de forzas e a oportunidade de impoñer unha xenda de máximos, que esa é, francamente, pues, a lógica que tiña pues, algún destes movimentos que trouxo aquí ou que traen aquí a España pues, determinadas esquerdas máis populistas, tipo Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, de, bueno, esta é a ocasión de temos un voto máis que a dereita de impoñer a toda a nosa xenda. O problema é que ti non podes facer unha constitución así, ese é o caso chileno, ¿no? Penso, eu fui a Chile, tive un embaixador de España, cando vou sempre, bueno, moitas veces quedo na casa dos embaixadores porque máis aforranse cartos para horario público, ¿no? Fixo un almorzo con constituintes chilenos e ali estaba Elisa Loncón, que é unha líder mapuche que foi presidenta da Convención Constitucional, e a primeira cosa que me abrallou é que empezaron a falar entre eles e dice, non nos vemos nunca, tal. Es la primera vez que, menos mal que nos vemos aquí. Digo, bueno, pero estades facendo unha constitución e non estades falando entre vos. Isto era xente de dous ámbitos, ¿no? Do centro-esquerda, con unha visión que apoiaba o apruebo, pero crítica, da esquerda máis, digamos, vinculada ao Partido Comunista, estes movimentos sociais que eran máis da lógica esta de esta é nuestra oportunidade. Eu preguntaba a Elisa Loncón, pero bueno, que ocurre se rechaza, ¿no? Dice, bueno, yo me vuelvo a la universidad, era profesor universitario y tal. Y digo, pero ¿qué tal? Que esto no puede ser, porque esto, ¿sabes? Una clase política un poco irresponsable, porque es decir, bueno, yo intento, ¿no? Si no lo consigo, me voy a mi casa y ese é o problema agora é que quen se fai cargo do país. Entón, esa idea de decir, vamos a ver, ti podes ter unha correlación de forzas, pero ti non podes cambiar o contrato social nun país en contar
un 60 ou un 70% da poboación. Eu penso que en Chile hai unha maioría para desenvolver un estado social como europeo, porque é un país onde a educación tes que pagala, a sanidade tes que pagala, as pensións son todas son privadas, etc. Esa maioría sí está, pero o que non sei é se hai unha maioría de chilenos favorable á plurinacionalidade do Estado, recoñecemento, todo. Pero hai, ese é un pouco ese debate, non? E non é unha cuestión, moitas veces tamén de máis a esquerda ou menos a esquerda, pero é de facer un discurso mayoritario para gobernar para todos ou é, digamos, gobernar para os nuestros, ¿no? Que é un pouco que unhas lógicas de certas esquerdas, sobre todo latinoamericanas, teñen. E despois, o terceiro debate tamén, si o modelo é avanzar hacia unha socialdemocracia europea ou un modelo, non vou decir socialdemocracia, pero vamos, estados sociais e democráticos de dereito como temos en Europa, que eso significa facer reformas fiscais, que non fixo a esquerda nos anos 2000 na América Latina, porque moitas veces dicen, bueno, ten que pagar impostos aos ricos. Non, en América Latina ten que pagar impostos á xente. E nós na cooperación española un dos temas que queremos traballar no tema do programa de democracia é o tema da xustiza fiscal e dos sistemas fiscais progresivos. España é un exemplo fantástico diso. Entre o ano 78 e además empezou nos gobernos da OCDE, que despois seguiron os gobernos socialistas, non? Pero dos 78 ao 88 a presión fiscal en España subiu un punto por ano, que é moitísimo. É verdade que naquel momento o capital era menos movible, que, bueno, que non estaba, digamos, pero o certo é que estes países, para realmente non defraudar estes movimentos sociais, este cambio de paradigma en América Latina, teñen que, entre outras cousas, facer reformas tributarias que son comprexas. Bueno, aí está, Petro está intentando facer eso, Boric, que el ven do, digamos, do mundo da extrema esquerda, pero eu creo que é un socialdemócrata, non sei, metido no armario aínda, pero un tipo moi listo, que xa despois deste referendo, non, da victoria do rechazo, xa está xirando ata cara sectores, digamos, do antigo Partido Socialista chileno, bueno, do antigo, son militantes do Partido Socialista chileno. Pero bueno, ese é un pouco o tema, digamos, unha visión máis europea e unha visión máis bolivariana. Eu cando falo estiven xa con algúns representantes do goberno colombiano, estiven en Chile tamén, estiven en Honduras, país moi interesante, onde tamén Xiomara Castro gañou, ¿no?, as eleccións, e hai un pouco de todo nestes movimentos, ¿no? Penso que tamén é a oportunidade para España ou para Europa de atraer a estes movimentos digamos, a unha lógica que é un pouco a nosa, ¿no? De, bueno, pues, sí, economías de mercado, pero economías de mercado socialmente sostenibles, medioambientalmente sostenibles tamén, e tal. Eu penso que aí, a verdade é que son optimista, temos tamén, tamén espero que gañe Lula, creo que vai gañar, espero que gañe, me gustaría que gañe, pero hai que ver que Lula, porque hai grandes debates tamén pendentes, incluso con a Unión Europea, ¿no?, que vai acontecer con Mercosur, ¿no?, con ese gran acordo comercial. E despois eu penso que hai tamén o último debate ali, é dicir, se vai ser unha esquerda no poder en América Latina extrovertida ou introvertida, é dicir, se vai ser o modelo López Obrador, mirar para dentro e centrarme nos temas de, no, bueno, xogar co tema do revisionismo histórico, do tema dos indígenas, que é bastante interesante, podemos falar, ou vai ser unha esquerda universalista que vai falar, bueno, vai abrirse o mundo e vai impoñer unha axenda latinoamericana progresista no resto, que nos vería moi ben a todos. E aquí eu son optimista, porque según ve Boric, bueno, a verdade é que todos teñen dificultades domésticas e que teñen que arranxalas, pero sería moi bo que Boric, Petro e todos estes novos presidentes tiveran un liderazgo tamén internacional. Eu son optimista, porque, por exemplo, en Colombia e tamén en Chile son movimentos, por exemplo, que están integrando moito o tema do ecologismo no propio movimento político, e además ten bastante mérito, porque en algúns casos son movimentos moi vinculados ao sindicalismo, que, bueno, pues, tradicionalmente estes temas verdes costañen máis, pero aí hai temas moi interesantes, ¿no? E algúns debates que están empezando a plantexar estes líderes, que creo que son moi interesantes, que nos poñen un pouco os países do norte nunha situación complexa. Por exemplo, o tema da legalización das drogas, ¿no?, que eu estive na Asamblea Xeral de Nacións Unidas co presidente, co ministro, e Petro nun dos discursos prácticamente que estaba falando fundamentalmente disto. Este é un debate que ven, porque hai moitos líderes en América Latina, non únicamente de esquerdas, que están falando do tema do combate ao narcotráfico e o feito, segundo eles,
que o que estamos facendo é derivar un problema de saúde pública nos países do norte a un problema de seguridade cidadá e tamén de saúde pública, porque empeza a haber cada vez máis consumo de drogas nestes países, nos países do sur. Pero bueno, eso, unha esquerda que vai colocar temas no debate internacional. Así que, a min, por resumir, creo que hai grandes oportunidades, o sea, un momento de crise, como digo, de avances en algúns países interesantes que poden ter incluso unha dimensión internacional, pero tamén de retrocesos noutros. Falo vos de Centroamérica e aí é moi triste, e ademais é unha rexión onde naceu a cooperación española nos anos 80 e onde España tivo moito que fixo moito neses anos 80. España fixo moito en realidade en América Latina na consolidación dos procesos de transición democrática e de pacificación nos anos 80, tanto no cono sur, como Alfonsín e todo isto, como en América Latina, cos acordos de Esquipulas, un pouco son a paz, a pacificación, a resolución desta guerra civil entre esquerda e dereita en realidade, no contexto da Guerra Fría en América Latina, pero é verdade que fainos falta ese un pouco diagnóstico que eu teño, como no posto que me toca, facer unha cooperación moito máis política con América Latina. O contexto xa non pode ser, eu voucho contar como se fai unha transición democrática, porque tamén aquí vemos a transición agora con outros ollos, ou mellor un pouco máis críticos, senón máis ben unha visión quizáis menos paternalista, máis de dicir, mira, a democracia está amenazada aquí e ali. E nós, como españois, somos un pouco latinoamericanos tamén, e podemos, digamos, traballar estes temas, de novo, de como facer ou como traballar, como defender a democracia e a cohesión social e tamén o planeta, e sen a concurso de América Latina non vai ser posible. Así que eu son optimista, os desafíos son moitos, estas crisis están aí, pero é verdade que hai movimentos ilusionantes que a verdade é que nos estamos seguindo moito, moi de cerca. Vichedes tamén que a primeira visita internacional que recibiu Gustavo Petro en Colombia foi a do presidente do goberno Pedro Sánchez, o sea que eu penso que tamén que temos que estar moi pendentes, porque é verdade que algúns destes movimentos poden derivar hacia outras cousas se non teñen un interlocutor do outro lado da mesa na Unión Europea. E España ten que xogar ese papel, e eu penso que tamén humildemente desde Galicia se poden facer moitas cousas que o mellor tampouco lle estamos sacando todo o partido que se pode sacar, pois tendo en conta as diásporas, etc., porque seguimos nun contexto, eu, ademais do meu cargo institucional, son tamén secretario de Galeguidade do PSDG, temos tamén que cambiar ese paradigma un pouco da emigración a unha cousa máis de galeguidade, de traballar o que é a diáspora galega, que xa non son só os inmigrantes, son os fillos e os netos, como fan outros, non sei, os irlandeses e outros, e aí hai moito que pode facer Galicia, ademais de, intereses obviamente económicos e comerciais que a mí me parece que non se están explotando, que se deberían de facer, porque, houve un abandono nos últimos anos, a visión tamén, incluso da emigración, pero é verdade que agora temos que aproximarnos a estes países dende Galicia ou dende a acción exterior de Galicia, pois con unha visión un pouco máis moderna do que son as comunidades galegas no exterior, porque aí hai un grande potencial para España e para contribuir incluso a debates europeos. E aí con Galicia deixaría para... Moi ben, despois teremos tempo, porque nós fixemos... Comemos todos os primeiros e a miña impericia obrou e mal neste caso, porque tiñamos que justificar a ausencia dunha ponente que estaba prevista, que é María Xosé Porteiro, e a José Luis mandoulle un comunicado donde manda tamén unhas ideas. Non está impreso, por lo tanto está no teléfono móvil de José Luis. Si eres tan amable, José Luis, de léelo, pues hacemos un favor, sobre todo a mí. A ver ese audio. Sí, como sabéis, María Xosé Porteiro es la vicevaledora do Pobo, y parece ser que hoy le surgió anoche, le avisaron que tenía algo que no podía dejar. Entonces se ofreció a redactar algo que, por si nos
lo queríamos leer y tal como aportación. Que yo creo que un poco el enfoque que le ha dado Antón ha sido bastante completo y sugerente como para poder tirar de distintos hilos. Pero bueno, ya que hizo este trabajo María José, que además se justifica por escrito, podemos tratar de leerlo rápidamente. Ella dice: buenas tardes, finalmente me ha resultado imposible estar en ese foro, por lo que presento mis sinceras disculpas a la organización y a las personas asistentes. Saludo a ustedes mediante estas observaciones que presento por escrito y muy especialmente saludo a Antón Lois, compañero de tribuna en este debate sobre los retos de futuro para Latinoamérica. Vamos a ello. Contemplo el término América Latina con un enfoque más cultural que geográfico, donde cabe toda América Central, el Caribe, América del Sur y México, que en puridad es América del Norte. Recurro al vínculo forjado por una historia común, por un territorio expresivo, donde prendieron y evolucionan el español y el portugués, y por las innumerables conexiones de todo tipo que durante los últimos 5 siglos se han ido creando con los pueblos de la península ibérica. Inevitablemente hacer este ejercicio desde Galicia implica una especial intensidad, pues no en vano esta tierra es el punto de encuentro geográfico, histórico y lingüístico de ambas raíces. La cartografía nos da la dimensión abrumadora de este vasto territorio en el conjunto del planeta. La huella se hace evidente por los vestigios de una unión de Europa. Vaya, perdona que me están entrando mensajes y me están tapando el texto. Con Europa y África, donde la península marca una de las líneas de fractura. Sin duda, el encuentro que supuso la aventura colombiana era inevitable. Esa inmensidad territorial que se desliza desde el hemisferio norte, cruza el Ecuador y se desciende hacia el polo sur, tiene todo lo que se precisa para ser algo más que el nuevo mundo. Todavía puede ser un mundo nuevo donde aplicar mejores fórmulas para la evolución de una humanidad en constante desarrollo. La perspectiva eurocéntrica marcó su evolución y buena parte de las situaciones que hoy podremos analizar tienen su origen en la herencia social, cultural, religiosa, científica de la poderosa Europa, también en los problemas que de ella se han derivado. América Latina tiene mucho más territorio que población. De norte a sur, un solo país, Argentina, tiene tanta extensión como la que hay entre Lisboa y Helsinki. Otro solo país, Brasil, tiene la mayor reserva de la biosfera en la Amazonía. Y para qué hablar de los recursos naturales y medioambientales que todavía mantiene y de las posibilidades de crecimiento económico y humanístico y si las cosas se hacen bien. Este pequeño, entre comillas, detalle, cómo convendría que se hicieran las cosas, puede ser tal vez el objeto de este análisis. Hay varias formas de abordarlo. Una, desde el tiempo limitado de que disponemos, puede ser fijar algunos ejes cruciales para dimensionar la posible evolución de este territorio. He pensado que abordar algunas de los 17 puntos que marcan la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas podría ayudarnos a enfocar los retos que, como su propia denominación indica, no pueden ser otros que un progresivo desarrollo armonizado con las exigencias de sostenibilidad que son imprescindibles en esta altura de la civilización. Voy a centrarme en algunos asuntos por los que me siento especialmente concernida, como la pobreza, la violencia, la crisis climática, el fascismo y la conveniencia de un proyecto común para la región.
En mi opinión, el mayor reto, perdonad por los mensajes, al que se enfrenta el continente es la lucha contra la pobreza. Su erradicación parece un objetivo tan evidente que casi duele enunciarlo. Pese a ello, solo en el año pasado se incrementaron en 5 millones las personas en pobreza extrema. En total ya hay 86 millones de latinoamericanos, el 13,8% de la población, en esta situación. La mayor incidencia se registró en Argentina, Colombia y Perú, seguidos de Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Bolivia y aún subiendo, pero en menor medida, México y República Dominicana. Tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron por sexto año consecutivo y se confirma que cuando la pobreza aumenta lo hace en mayor proporción entre las mujeres sin ingresos propios. Mujeres generalmente con hijas e hijos a su cargo, con más dureza en zonas rurales, en los extrarradios de las ciudades y con mayor incidencia entre los pueblos originarios, personas sin papeles, refugiados o desplazados, o con factores añadidos de vulnerabilidad como la raza, discapacidades, mayor edad, cada vez con más posibilidad de tener que abandonar los hogares para escapar de los impactos climáticos. Una de las consecuencias más dramáticas de la pobreza es el hambre y la malnutrición, con impactos negativos para la dignidad y el desarrollo saludable de las personas. La correcta gestión de la agricultura y la ganadería pasa, entre otras medidas, por recuperar el control cedido a lobbies como Monsanto, consolidar la soberanía alimentaria, facilitar la accesibilidad a los recursos, procurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y las prácticas agrícolas resilientes con mejor productividad y más producción en convivencia con el mantenimiento de los ecosistemas, por estimular la fijación de población en el mundo rural y por la adaptación al cambio climático. Todas ellas son condiciones sin las que el objetivo de la erradicación del hambre y la malnutrición no se podrá lograr. Por lo demás, los elevados indicadores de pobreza generan una profunda brecha en la ciudadanía que precisa de acciones decididas y eficaces. Es una cuestión de justicia social, pero también previene y reduce la violencia. En este sentido, es preciso insistir en la necesidad de la paz, de una convivencia pacífica entre miembros de una misma sociedad. De acuerdo con todas las comparaciones internacionales, América Latina sería la región más violenta del mundo, con las tasas de homicidios más elevadas y con la mayor incidencia de fenómenos como la violencia urbana, el secuestro, la justicia por mano propia y los conflictos ambientales. Es preciso combatir las causas y proteger a las víctimas de la violencia criminal, política, familiar, de género, del abuso infantil o de la explotación y la trata de personas en todas sus manifestaciones. Es preciso combatir eficazmente las mafias, las narcoguerrillas y los grupos paramilitares, facilitar el acceso a la justicia, combatir la corrupción que se instala en el funcionamiento institucional. Así dicho, parece más una plegaria que la señalización de algunos de los más graves problemas para la convivencia en democracia, pero las tasas de mortalidad de estas causas son inasumibles desde cualquier punto de vista. Su progresión confirma la urgencia de situar este problema entre los primeros de sociedades democráticas y desarrolladas como pueden y deben ser las del continente latinoamericano. En este sentido se manifiesta la Agenda 2030 cuando propone el fortalecimiento de las instituciones nacionales pertinentes
incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. Y ante tantos buenos deseos que podrían semejar sueños inocentes, viene a cuento recordar que cuando Lula da Silva llegó a la presidencia de Brasil para su primer mandato, se marcó el objetivo de sacar de la pobreza a 50 millones de personas y lo consiguió. Hoy hablar de fame cero es algo aceptado y considerado posible. En aquel momento sonaba a un atrevido ejercicio de propaganda que nadie esperaba que pudiera cumplirse, pero las políticas tienen esa peculiaridad. No me detendré en recordar las capacidades en materias primas, recursos energéticos de toda índole, convencionales o renovables, el aumento de las infraestructuras necesarias para la movilidad y la conectividad de los respectivos países entre sí y con el resto del mundo. Solo entre Brasil y México se aproximan a los 4.000 aeropuertos como dato de referencia. La inversión extranjera preferente sigue siendo la europea, pese al avance de lo que procede de China. La comercialización de los productos locales en términos continentales crece y se especializa. No parece que la gestión económica sea el mayor problema de la región, aunque sí puede serlo el reparto de la riqueza generada o por generar y el deterioro de los derechos humanos, como también lo es la deriva política hacia un neofascismo que ha permitido la expansión de la ultraderecha en los países con más posibilidades de desarrollo económico, como fue en su día Argentina con el gobierno de Mauricio Macri y hasta ahora en Brasil con Jair Bolsonaro. Al tiempo se puede intuir un cierto equilibrio con el cambio de ciclo político en Colombia y Chile, que abre una puerta a un modelo distinto de convivencia. Esta compensación se quiebra con el estancamiento y fracaso del sistema político y económico de Venezuela, que sobrevive gracias a su potencia energética. Se mantiene dentro de una razonable estabilidad en Uruguay, Costa Rica. Se enquista en Nicaragua y Cuba. Se difumina en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Perú, Paraguay, y se abre la incógnita sobre el futuro de un México post-López Obrador. América Latina todavía pesa poco en la escena política internacional, pero tiene mucho que lidiar en su propio territorio, que si bien no ha sido escenario de conflictos bélicos como los que tuvieron lugar en Europa durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI, no deja de vivir y revivir sus propios conflictos internos en naciones con una larga historia de cuartelazos y golpes militares, de terribles etapas de agresión a los derechos humanos, de liderazgos con vocación de caudillismo, de intervenciones poco sutiles del gran imperio del norte, de las influencias y la injerencia de las iglesias católica y evangelista en las sociedades locales, de la ofensiva negacionista para con los derechos de las mujeres, que se plantea como una guerra declarada contra los avances en materia de derechos reproductivos, y campañas enconadas contra la posibilidad de legislar a favor de la libre decisión, de la frecuente homofobia, del constante aumento de los feminicidios desde Ciudad Juárez hasta la Patagonia, de las conexiones de la ultraderecha locales con las europeas, de los intentos fallidos por hacer un multilateralismo eficaz o de la dificultad por armonizar. Otro mensaje. Vaya, ahora sí que lo he liado porque me he salido del texto por librarme de los mensajes. Perdonadme. Tengo que ir aquí.
de los intentos fallidos por hacer un multilateralismo eficaz o de la dificultad por armonizar propuestas en la escena internacional que pueden incrementar el peso de los propios acuerdos internos en el ámbito de la región. La complejidad de los escenarios es innegable y las velocidades de los diferentes actores pueden llegar a ser contradictoria para los propios intereses. En cualquier caso, América Latina sigue siendo un escenario de oportunidad para poner en práctica políticas de nueva generación, reparar descalabros propios de etapas de descolonización aún recientes, afrontar el futuro mediante pactos que trasciendan lo local y, sobre todo, dar una oportunidad a Occidente para generar valores que aporten futuro. Perdonad por lo apresurado y por lo... Yo creo que enlaza en buena medida con los temas que ha planteado Antón, y yo quisiera aprovechar, ya que estoy encarrilado, a plantear un poco alguna pregunta en ese sentido, es decir, en cuanto al reto que tiene España, por ejemplo, al presidir el próximo semestre la Unión Europea, y a tener que afrontar desde ese reto esta América Latina en la que yo personalmente pienso que hay, María José lo señalaba también aquí, que hay algunos obstáculos muy grandes, porque independientemente de que la inversión europea o la inversión china sean fuertes, sin embargo la influencia yanqui es muy alta. Es decir, la doctrina Monroe, de alguna forma, aunque ni siquiera nos afectaría a España, porque está hecha frente a Inglaterra, sigue operativa y sigue voluntariamente operativa. Es muy significativo que el expresidente de Honduras, que nos comentaba antes Antón, pues vaya a cumplir cárcel en Estados Unidos. Es decir, Colombia está plagada de gente que está cumpliendo cárcel o ha cumplido cárcel por narcotráfico en Estados Unidos, porque Estados Unidos ha pedido la extradición, se ha arrogado el derecho de procesar y el derecho de hacer prisioneros en Estados Unidos. Algunos incluso lo han pedido porque, lógicamente, a pesar de cómo están las cárceles en Estados Unidos, está mucho peor las cárceles en Colombia, evidentemente, ¿no? Pero no deja de ser un signo de una influencia, de un dominio que todavía sigue, aunque hayan bajado la inversión, etcétera, que aún todavía sigue incluso influyendo en aportación de tecnología, en influencia política, etcétera. El otro gran obstáculo que yo veo, y se lo planteo a Antón, a ver cómo realmente nos podemos plantear lo que pienso que podría ser, yo creo que sería bueno que pudiéramos hacer con Latinoamérica también la excepción ibérica, es decir, sobre todo si gana Lula, es decir, el realmente poder jugar fuerte. Es cierto que ha habido un incremento importante de la inversión española, pero también es cierto que las empresas españolas, las grandes constructoras, han tenido un refugio de la crisis muy importante en Latinoamérica, tampoco han dejado buen cartel. Es decir, también han entrado en la corrupción, también han entrado en llevarse el dinero de allí. Conozco casos en Chile y en otros países en donde bueno, pues a los 3 días de haber hecho el ingreso el gobierno de una adjudicación de unos hospitales, por ejemplo, en la cuenta bancaria del primer pago, de lo que aquí llamamos o llamábamos provisión de fondos, que allí siempre normalmente pues, se aportaba el 25, el 30% en Latinoamérica,
que normalmente ha ido a mordidas, ha ido a pagar primero las mordidas del senador de turno o de los senadores de turno, etcétera. Bueno, pues conozco casos de empresas españolas a cuyo delegado pues lo ha llamado el subsecretario o el ministro, en Chile en concreto, a decirle, mire, es que les hemos ingresado hace 4 días el 30% y se lo han llevado ustedes a un banco de un paraíso fiscal. Es decir, ¿qué pasa con esto? Es decir, estas cosas desgraciadamente están ocurriendo. Por otra parte, es decir, creo que no tanto la pobreza, sino la pobreza sirve de caldo de cultivo. Esa influencia religiosa de la que hablaba María José, creo que es otro obstáculo importante. De hecho, yo ayer leía la carta que escribió el otro día Lula a los evangélicos, que son como una especie de opus del protestantismo. Creo que eso lo define bastante bien, ¿sí? Y que además no sé por qué, pero tiene mucho dinero, y claro, Lula llegaba a jurar del aborto en esa carta, por ejemplo, y me parece bien que ensalce a la familia, pero ensalzar exageradamente la familia también, porque tenía que decir, Lula es zorro viejo y sabe que en política muchas veces hay que prevenir antes de tener que curar o antes de tener que quejarse. Entonces se está tratando de neutralizar, de tranquilizar, etcétera, para evitar un voto desfavorable. Pero eso da idea de lo tremendamente conservadora que es Latinoamérica. Yo algunos países he tenido que visitar y he trabajado en proyectos allí o abriendo proyectos allí, y realmente el problema de la religiosidad unido al conservadurismo, países como Colombia, por ejemplo, es decir, que llevan a que cuando Santos se equivoca y convoca un referéndum sobre el proceso de paz, sobre el acuerdo de paz, lleva a que pierde el referéndum. Y con toda su buena fe se equivocó, porque convocó un referéndum en donde la chapita de Uribe, de yo con las víctimas, le neutralizó. Sí. Y ese yo creo que es un obstáculo importante para ese planteamiento, ese mensaje que Antón decía que había que lanzar. Y después está otra cosa que él señalaba, que es ese obstáculo también de lo que yo llamaría la izquierda inmadura. Y desde luego el gran obstáculo que se agarra a la doctrina Monroe, que es lo que yo llamo el criollismo. Es decir, el criollismo para mí es el colonialismo, es decir, el sucesor del colonialismo. Es decir, se lucha contra el colonialismo español, pero el colonialismo español es heredado por los criollos, que siguen explotando a los mismos que explotaban los españoles, es decir, porque traían escuela. Entonces, ¿cómo se podría afrontar desde Europa, sí, incluso intentando hacer esa que yo llamaba excepción ibérica? Es decir, porque creo que España y Portugal pueden ser claves en ese juego, y España desde luego debería serlo por el semestre de la presidencia. Y termino, ¿cómo se podría afrontar un poco todas estas tremendas dificultades que yo las veo muy grandes? Yo las veo enormes. Es decir, yo creo que antes hablabas de la hija de Río, que efectivamente es una eterna candidata que puede terminar ganando en Guatemala, pero creo que tiene determinados seguidores, en Guatemala la conozco relativamente, que están con ella y están con esto porque por su propia religiosidad, por su propio planteamiento
digamos, conservador de la vida. Es decir, ya no es un planteamiento conservador ideológico o político, es una forma de ver conservadoramente la vida que lleva un poco a respetarlo. ¿Cómo se podría afrontar todo esto, Antón? Bueno, sí, mi intervención no fue muy optimista necesariamente, la tuya igual todavía menos, es verdad que hay muchas dificultades, ¿no? Sabes que están al 50% en Colombia. No, por eso, sí, y lo que bueno, y en Brasil también, y además lo que va a ser en Brasil. Claro, no es un 50% además, con, digamos, es civilización o barbarie de alguna manera, ¿no? Las opciones. Claro. Hablabas de, o sea, he tomado nota de como de 4 dificultades, ¿no? Primero hablabas de otras potencias y decías China, Estados Unidos. Bueno, el papel de China en América Latina es conocido. Yo ahí creo que lo que hay que decir es que tampoco los países, cada país toma decisiones soberanas y de manera inteligente también juega sus cartas. Si América Latina nosotros lo olvidamos, y tú mencionabas los 3.400 millones que destina la Unión Europea en los próximos 7 años, eso es el chocolate del loro, es muy poco dinero. Pues es lógico que países, incluso como Uruguay, que es un país, en fin, un Estado de Derecho, una democracia, además con un gobierno de centro-derecha ahora, están haciendo acuerdos con China. Argentina se ha integrado en la iniciativa de la Franja de la Ruta. Un amigo mío decía, bueno, conociendo a los argentinos, los chinos ahí se han equivocado completamente, les van a hacer un default, ¿no? Digo, nadie ha engañado a los chinos hasta que se han ido a hacer un acuerdo con Argentina. Pero mira, los países también operan de manera oportunista y es completamente lógico. Y si China ofrece una financiación que por vía pública, a través de la cooperación, o por vía privada no viene de Europa, pues es perfectamente lógico, están en su derecho y además es así. El papel de Estados Unidos, bueno, yo creo que nosotros, y digo, hablo como España y como Unión Europea, tenemos una ventaja en América Latina, que es que cuando habla Estados Unidos se va directamente la mitad, ¿no? Hay los 3 o 4 que directamente se van por la puerta, pero muchos otros que además no son capaces de... O sea, otros muchos que no son, que directamente también desconectan un poco, ¿no? Tipo México, etcétera. Y yo creo que un ejemplo lo veis en la Cumbre de las Américas, que es una cumbre convocada por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, en Los Ángeles, donde se decidió no invitar a Maduro, a Daniel Ortega y a Díaz-Canel, y desaparecieron muchos más. No vino el hondureño, no vino... Y eso es un desafío para la celebración de nuestra cumbre, a quién se invita. Y ahí la apuesta que, digamos, se está haciendo es que sea una cumbre inclusiva, que venga todo el mundo, ¿no? Y ahí el mayor ejemplo, y yo no, como digo, no soy un experto en América Latina, estoy trabajando en América Latina ahora, pero no es, digamos, nunca he estudiado la región necesariamente desde un punto de vista académico. Pero, por ejemplo, todo lo iberoamericano, la Secretaría General Iberoamericana, la Comunidad Iberoamericana de Naciones, sabéis, estas cumbres que se organizan, fueron anuales al principio, ahora son cada 2 años. Oye, va todo el mundo. Y el hecho de, tú hablabas de la excepción ibérica, de España y Portugal, que España y Portugal estén ahí, yo creo que genera un efecto que ayuda a los latinoamericanos a dejar sus cosas de lado y hablar de los temas, ¿no? Y yo estuve en una reunión de cancilleres iberoamericanos y ahí se negoció un comunicado y ahí está, pues eso, dictaduras comunistas como Cuba y regímenes, o países gobernados por la derecha o la ultraderecha como Brasil. Y oye, fueron capaces de negociar un comunicado de 20 páginas donde se hablaba de igualdad de género, de ecología, de desigualdades, de digitalización, que creo que ahora ese consenso, incluso dentro de la Unión Europea, sería muy difícil. O sea, los países latinoamericanos, cuando dejan de... cuando se ponen a hablar de las cosas, ¿no? Un poco ese rollo orteguiano de, bueno, latinoamericanos a las cosas, ¿no? Pues sacan acuerdos que creo que en otros contextos, incluso en el seno de la Unión Europea, teniendo los problemas que tenemos con determinados Estados miembros, que no mencionaré, pues en fin, está ahí. O sea que ese elemento iberoamericano puede ser útil, en parte también, ¿para qué? Para que América Latina no mire únicamente a China y a Estados Unidos, sino que tenga otra alternativa. Y de hecho los latinoamericanos, las élites latinoamericanas, criollas o no criollas, siempre han mirado a Europa. La cultura, las artes, pero en general, ¿no?
El segundo desafío es el tema del dinero, ¿no? Hay poco dinero, hay poca financiación por parte de la cooperación. Nosotros tenemos más y vamos a hacer ser tractor. Nosotros, por ejemplo, la agencia hemos identificado 1.300 millones para los próximos 2-3 años de inversión en cooperación al desarrollo en América Latina, ¿no? En iniciativas regionales. Así que vamos a suplir un poco esa relativa ausencia de la Unión Europea, ¿no? por nuestra parte. También es verdad que la cooperación, bueno, pues hay quien cuestiona que se hagan países de renta media, ¿no? Que piensan que todo ese dinero, que al final no deja de ser dinero del contribuyente español, tiene que ir a países realmente muy pobres, ¿no? No a países como, pues como Perú o Colombia. Hablabas también del obstáculo de las religiones y tal. Bueno, ahí es que hay un desmoronamiento de la Iglesia Católica en América Latina, que además en muchos países tenían una perspectiva progresista, ¿no? Con la teoría de la teología de la liberación y ¿no? el papel de los jesuitas, sobre todo en la educación. Pero es verdad que en países tipo Centroamérica, muchos países centroamericanos, en Brasil, las iglesias evangélicas tienen un peso muy importante. Se han convertido en actores políticos porque incluso más que la Iglesia Católica, o sea, desde luego mucho más que la Iglesia Católica, son iglesias muy militantes que hacen política y los pastores se presentan a las elecciones, etcétera. Y en Brasil la elección se va a decidir por el voto evangélico, por eso Lula está haciendo los planteamientos que está haciendo. Ahí hay un elemento que preocupa porque en algunos de los países, por ejemplo en Guatemala o en Bolivia, yo acabo de volver de Bolivia, estoy en Bolivia hace 2 semanas, no se ha llegado a superar el 60% de vacunación por temas. Es que hay iglesias que difunden que a través de la inyección te inoculan al diablo, etcétera. Y todo ese tema de la posverdad, ¿no? Y de la democracia digital es muy importante, ¿no? Cómo reconciliar la libertad de expresión con la difusión de bulos. O sea, la campaña de Bolsonaro en Brasil es mentira tras mentira, el grupo de WhatsApp tras grupo de WhatsApp, y el tipo está en el 48% de intención de voto, ¿no? Y luego, lo del criollismo, que me parece muy interesante. Ese tema de los indígenas es un gran problema en América Latina, porque es un tema no resuelto y en el caso, por ejemplo, de Chile, enormemente no resuelto. A mí me comentaba Enrique Iglesias, no el cantante, sino el antiguo secretario general iberoamericano, que tiene 92 años y que está estupendo, me contaba la anécdota de un viaje, porque él fue secretario general de la CEPAL, ¿no? De la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina, en Chile, y en algún momento fue el rey Juan Carlos en los años 80 a hacer una visita a Chile, después de la recuperación de la democracia, y hizo una visita a una región mapuche, y a él se le dirigió, se acercó un líder indígena mapuche y quiso hablar con el rey, y bueno, le dejaron, el rey accedió y le entregó una carta en nombre del pueblo mapuche a su rey para protestar por los abusos de Santiago. Y en parte es verdad, o sea, eso es constatable históricamente, o sea, la corona española no fue capaz de vencer a los mapuches en Chile, se pactaron tratados internacionales con ellos, y cuando empieza realmente la afirmación sobre el territorio del Estado chileno es ya con la República, ¿no? con la independencia. Entonces, en muchos de esos países es verdad, eso existe. Lo que pasa es que hay líderes bastante oportunistas como López Obrador. México también es un caso especial, los que conocéis México, porque en México sí que el nacionalismo mexicano, el PRI, la revolución, Lázaro Cárdenas, ahí hay una exaltación también del pasado precolombino, de los aztecas, y de hecho, bueno, pues los murales de Diego Rivera, ¿no? Parece que eso fueron un periodo de esplendor, en fin, que era gente que, ¿sabes?, que poco menos estaba descubriendo la luna cuando, en fin, hacían sacrificios humanos, ¿no? Y entonces hay como una exaltación de ese pasado precolombino y se utiliza mucho políticamente. Yo también creo que en México nadie gana, a mí me lo han confirmado amigos mexicanos, nadie gana un voto o sea, López Obrador no hace esto para ganar votos. Pero ahí hay una serie de influencias, de nuevo, de las típicas peleas de élites de la izquierda y de cierta izquierda universitaria con este tema del indigenismo, que están haciendo mucho daño, que nos están haciendo mucho daño en España, porque claro, este tema del pasado precolombino se puede convertir en un problema. A los españoles les molesta que a la gente quite las estatuas de Colón de las calles. O sea, la posición nuestra es que si los bolivianos quieren quitar a Colón de la calle, que lo quiten de la calle, o que lo cambien por otra estatua, ¿no? Pero lo que es verdad es que esos debates deberían de estar en manos de historiadores, no en manos de políticos irresponsables, además, ¿no? Porque tampoco se puede juzgar lo que ocurrió hace 500 años con la perspectiva de hace 100 o de hace nada, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que
hay un debate sobre la colonización europea de África que inmediatamente se traslada a una colonización que, oye, con ojos de hoy, claro que no estuvo muy bien, pero es que era otro, quiero decir, es que hace 500 años, ¿no? Entonces, no sé, llegaremos a un momento donde le tengamos que pedir, Italia nos tenga que pedir excusas por la invasión romana, o Arabia Saudí por la invasión árabe, ¿no? Hay cosas que no tienen mucho sentido. Pero ese tema se complica, y se puede complicar internamente aquí, porque hay Vox en concreto y algunos sectores del PP, como Isabel Díaz Ayuso, están haciendo un discurso también revisionista y reivindicador, que es un poco también provocador, ¿no? De la colonización española de América Latina, como si esta España tuviera algo que ver con aquella España, digo yo, porque además, si aquella España son los que se fueron, no los que nos quedamos también, ¿no? O sea, los mismos que tú dices que luego en un momento, pues también pues defendiendo, bueno, impulsados por un pensamiento liberal, se rebelan contra la corona española, o sea, pero no dejaron de ser españoles y no dejaron de ser criollos ni antes ni después. Pero ese es un tema muy peligroso, ¿eh? Porque en algunos países se está aprendiendo y hay que estar pendiente pues, de países como Colombia o como Bolivia, pues porque no, o sea, hay un pasado común que nos une, que es el que es y que tiene su parte buena y su parte mala, y yo creo que hacer un análisis histórico de todo eso está bien, pero sobre todo hay que mirar para adelante. España lleva trabajando con América Latina desde hace 40 años. Tenemos un trabajo, por ejemplo, en cooperación con pueblos indígenas que no tienen ninguna otra cooperación del mundo, ¿no? Desde hace 40 años. Entonces, cuando estuve en México les entregué un premio a dos organizaciones indígenas de mujeres, y la gente no tiene ningún problema. Esos no tienen ningún problema con España. Incluso lo tienen son determinadas, no voy a decir élites, pero bueno, determinados grupos que juegan un poco a este tema. Hay personas que ya pidieron la palabra, pero yo en el ámbito de la provocación de tus días quiero hacerte una pregunta, porque nos interesa. Yo estuve allí en los años 90 y quedé asombrado del edificio, pero luego después, cuando iba buscando el contenido, me encontré con que aquello era un cachondeo. Hablo del Centro Gallego de Buenos Aires, tan renombrado, tan nombrado. A mí me gustaría saber cuál es la situación actual de esa entidad, porque fuera del edificio no sé dentro qué es lo que se cuece. La verdad es que intenté saberlo, hablé con personas, incluso con directivos, y cuando les forzaba un poco, les apretaba, tenían que marcharse todos. Tenían una prisa, les entraba una prisa endiablada y tenían que marcharse. Entonces, pues, tú estás, me imagino, al tanto de la situación, ¿no? Sí, más o menos. Conozco menos el caso de Buenos Aires que el de Montevideo, porque en Montevideo estuve y ahí pues está la Casa de Galicia. A ver, estos son, o sea, se va certificando un poco el final también de lo que os hablaba antes de la emigración gallega, ¿no? Estos son centros asistenciales, en su momento son hospitales, en muchos casos sanatorios. La Casa de Galicia es una mutualidad en Montevideo, y no siempre bien gestionados, y que han vivido pues, con bastante apoyo de entidades españolas y gallegas, ¿no? La Xunta de Galicia. Yo creo que ha habido un cierto abandono, lo cual no quiere decir necesariamente estar enchufando dinero, pero un cierto abandono de esta red de red social, ¿no? de seguro social de las comunidades gallegas en el exterior, y eso ha ocasionado pues, que algunos quiebren o haya problemas. Cada uno tiene su problema específico, pero yo creo que lo que apunta es a un modelo de, pues a una cierta descomposición de lo que es, ¿no? Estas estructuras de la emigración gallega que ya no son más que eran, ¿no? Y que creo que hay que redefinir. Lo que pasa es que el problema es que estas entidades hacen una labor social muy importante. O sea, pero todos, por ejemplo, la Casa de Galicia, ya digo, conozco más el caso de Uruguay porque estuve allí, estoy hablando con ellos. Hasta el cementerio la Casa de Galicia tiene y sabéis lo importante que son para nosotros el tema de los muertos y los cementerios, ¿no? Y ahí había un problemón muy grande, ¿no? De gente que estaba enterrada ahí, que dependía de la Casa de Galicia, en fin. Lo que pasa es que todo eso está en evolución, y yo creo que ahí pues hay de alguna manera que apoyar a esas comunidades para hacer un poco una transición a otra cosa. Vamos con esa pregunta que tengas ahí.
Bueno, eu che vou facer preguntas, non teño moitas ideas, pero bien. Primeiro, quería empezar dicindo que eu penso que unhas claves importantes de Latinoamérica é a visión que se ten de Latinoamérica.